Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... A esta hora hacemos contacto con el abogado Esteban Ron, abogado constitucionalista, para hablar sobre la infracción electoral del exalcalde Jorge Yunda, el exalcalde de Quito, y cuál es su situación este momento, cuando se espera ya una resolución por parte de un pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Doctor Ron, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenas tardes, Fausto. Gracias por la invitación. A las órdenes. Gracias a usted, doctor Ron. La situación del exalcalde de Quito podría eventualmente complicarse en estas próximas horas si es que se conoce la resolución y si es que esta resolución es desfavorable en el caso de la infracción electoral denunciada por Santiago Guarderas. Este es uno de los casos, o quizá el único en este ámbito, que queda pendiente al exalcalde Yunda. Sí, definitivamente dentro de la jurisdicción electoral es la única que queda pendiente a efectos de consolidar o no su posibilidad de participación en estas elecciones seccionales, por cuanto está en juego la suspensión de los derechos de participación política, lo cual se asume que en el caso de permanecer suspendidos, conforme dicta la sentencia de primera instancia, Jorge Yunda no podría ser candidato a ningún tipo de autoridad de carácter seccional. En este momento se encuentra como usted bien lo señalaba, Fausto, se encuentra la apelación a esta infracción tramitándose en el Tribunal Contencioso Electoral, del que entiendo que en las próximas horas se tiene que pronunciar, ¿sí? Por cuanto los plazos están al borde de fenecer para que efectivamente se cumpla con esta disposición dentro de lo que se establece para el análisis de la apelación. ¿Cuáles son los posibles escenarios que se plantean en virtud de una resolución? Puede ser favorable, incluso puede tener algunas alternativas que pueda utilizar el exalcalde. Sí, en este momento ya lo único que queda es que el pleno del Tribunal Contencioso Electoral, este pleno conformado extraordinariamente con jueces y jueces suplentes, hay tres escenarios. La primera es que se ratifique totalmente la infracción, es decir, la existencia de la infracción y por ende la sanción a Jorge Yunda, es decir, la suspensión de los 3 años de los derechos de participación política y tener una multa económica. El segundo escenario es que se haga una modulación. Recordemos que en ninguna actuación jurisdiccional se puede empeorar la situación, en este caso del administrado de Jorge Yunda. Podría darse una modulación y ratificar la infracción y bajar la sanción. Pongo un ejemplo, que no sean 3 años la suspensión de los derechos políticos y sea por 1 año. O en su defecto que sea reducida la multa económica o quitada la multa económica. En este escenario, podría eventualmente solo ser una sanción, una multa y no una suspensión de derechos políticos. ¿Podría darse ese caso? Podría darse el caso, sin embargo, por la complejidad del caso y por los derechos que fueron afectados dentro de esta infracción, la sanción tiene que ir naturalmente hacia los mismos derechos que están siendo afectados. Pongo un ejemplo, si es que Jorge Yunda afectó a derechos de participación política, en este caso el no acatamiento de una resolución del Tribunal Contencioso Electoral, nos estamos moviendo dentro del espectro de los derechos de participación política. Por lo tanto, la sanción tendría que atacar a estos derechos. Yo veo bastante improbable que el Tribunal Contencioso Electoral en este sentido deje solo la multa económica y quite los derechos políticos, por el espectro además decisional que tiene el Tribunal Contencioso Electoral, ya que es la única autoridad que puede pronunciarse sobre este tipo de derechos, Fausto. Perfecto. Y la tercera opción es que definitivamente este pleno del tribunal establezca que no existió la infracción electoral y por lo tanto se eliminan cualquier tipo de sanciones que podría tener Jorge Yunda a este efecto. El efecto que podría tener en el caso de una resolución con sanción, con multa y el retiro de los derechos políticos, esto tendría efecto inmediato en una posible, ya se ha anunciado, la intención de inscribirse como candidato para la reelección de la alcaldía de Quito. Esto tendría que ser antes. Tendría que ser antes. Recordemos los tiempos, además, ¿no? La inscripción de candidaturas, Fausto, empieza el 22 de agosto.
De aquí a menos de un mes empieza la inscripción de candidaturas y las organizaciones políticas en este momento están realizando sus procesos de democracia interna a fin de seleccionar a los candidatos o formalizar sus candidatos. Para estos procesos de democracia interna, la restricción no corre, Fausto. No corre, es decir, Jorge Yunda podría ser seleccionado como candidato a la alcaldía dentro de las asambleas de Pachacutic. El problema va a ser al momento de la inscripción. La inscripción nuevamente, en cuanto a tiempos, se inicia el 22 de agosto, pero hasta eso el Tribunal Contencioso Electoral sí o sí tiene que pronunciarse, porque recordemos que está con plazos fatales para dicho pronunciamiento. Y otra cosa más, que el Tribunal Contencioso Electoral en este caso específico es la última y definitiva instancia. No existen más actuaciones o recursos a los que pueda acudir Jorge Yunda a efectos de quitar esta sanción en el caso de existir. ¿Aclaración o ampliación de la resolución? Sí, pero recordemos una cosa, Fausto, que la aclaración y ampliación de las resoluciones no cambian el sentido por el cual fue emitida la sentencia. Es decir, él va a tener todavía él va a tener todavía la infracción y va a ser sujeto de una sanción, pero tal vez la ampliación y la aclaración podrían como que alimentar un poco. Pero podrían, esta aclaración y ampliación, aparte de dilatar, podrían dilatar, digamos, la ejecutoría de la resolución. Una de las cosas que tiene el Tribunal Contencioso Electoral por los tiempos electorales son plazos fatales. Y a efectos de la presentación y resolución de la aclaración y ampliación, son apenas 5 días entre todo el trámite. 24 horas para presentarla, 3 días para resolverla y 24 horas más para notificarla. Estamos hablando de un espectro de máximo 5 días. Lo que igual queda lejos del 22 de agosto a efectos de que esto se señale. Además, en la aclaración y ampliación, Fausto, Jorge Yunda no podrá presentar, o su defensa técnica no podrá incidentar la aclaración y ampliación, es decir, no caben excusas ni recusaciones ni nada, sino que eso quedará en firme, como le digo, por ahí, digamos, una semana máximo, previo al 22 de agosto. Y creo que el Tribunal Contencioso Electoral es consciente de esto, ¿no? Porque la afectación que podría haber a los derechos de participación de Jorge Yunda en el caso de no tener una determinación de su situación jurídica electoral causaría otro tipo de estragos y se podrían inclusive iniciar otro tipo de acciones de protección. Y es curioso precisamente cómo de alguna forma con cierta coincidencia se reactivan estos trámites de denuncia un poco como también para zanjar ciertas dudas que podría haber en el camino respecto de, en este caso, de esta candidatura. Hablamos concretamente del caso del exalcalde Jorge Yunda. Se ha visto de todo en cuanto a medidas cautelares, de acciones de protección, incluso algunas con ciertas irregularidades determinadas, inclusive por el Consejo de la Judicatura. ¿Qué pasaría en el caso de que esta eventual sanción llegue después de una inscripción? A ver, ¿qué es lo que puede pasar? Realmente dentro de la justicia electoral y ordinaria sí existen este tipo de recursos, pero recordemos que nosotros tenemos una división especializada de justicias, una constitucional, una ordinaria y una electoral, ¿de acuerdo? Entonces la independencia de cada una de las grandes instancias de administración de justicia tiene que ver muchísimo respecto de esta situación. De hecho, la Corte Constitucional, en la sentencia de la acción de protección por la cual se ratificó la candidatura de Jorge Yunda, especifica que unas cosas, para ciertas finalidades, existe la justicia constitucional, y para otras existe la justicia electoral. Y además la Corte Constitucional llamó la atención tanto a las defensas técnicas de Jorge Yunda como a los jueces que resolvieron extralimitándose, porque ya se lo dijo así, facultades respecto del respeto a la jurisdicción electoral. Entonces, en ese sentido, podrían darse incidentes, ¿sí? Podrían darse incidentes en el ámbito de la justicia constitucional, las acciones de protección, por ejemplo, a efectos de tratar de trabar. Pero le veo bastante improcedente por este tema de la independencia ratificada en la acción extraordinaria de protección que devolvió la alcaldía a Santiago Guarderas, así como en los pronunciamientos generales que ya han existido sobre esta materia. Improcedente, bueno, en cuanto a la legalidad como tal, la pregunta un poco iba en el caso de haber una sanción, ¿él podría o no posesionarse? Podría o no, perdón, se cortó un poco. Posesionarse.
Jorge Yunda. Si es que gana. En el caso de haber una sanción, él no puede participar en el espectro político bajo ninguna circunstancia. Recordemos que la suspensión de derechos políticos se aplican tanto al espectro activo como pasivo. En el espectro activo, el ser candidato, el poder ser elegido, y el pasivo es, una vez electo, ejercer dicho cargo público. Uh-huh. Perfecto. Vamos a poner en pantalla, tenemos un documento que ha circulado en estas últimas horas, una acción de protección presentada por Carla Ceballos, una ex concejala y que ha sido de alguna forma vinculada también con el movimiento Pachacuti. Entendemos inclusive que pretendería una de las candidaturas. Esta acción de protección que tenemos en este momento en pantalla, ¿tiene alguna relación? Sí, hemos visto en redes sociales que se quiere hacer alguna relación con el caso Yunda. A ver, ¿podría incidentar lo que estamos esperando, que es una resolución del Tribunal Contencioso Electoral? Sí, a ver, ahorita yo creo que, Fausto, tenemos que ser, y no está mal cuando nosotros valoramos escenarios políticos, una especulación. Así es. Porque no conocemos más que el documento que tú nos acabas de presentar hace minutos, ¿sí? Se conoce además, y lo acabo de ver en redes sociales, que esta causa efectivamente, esta acción de protección presentada por Carla Ceballos, efectivamente es en contra de alguna de las actuaciones de la causa 631 del Tribunal Contencioso Electoral, que es en la causa que se va a definir el estatus de Jorge Yunda, ¿sí? Entonces, lo que se está tratando en este momento es nuevamente de trabar la decisión del Tribunal Contencioso Electoral, si es que así procede. Ahora, presentar una acción de protección dentro de un proceso jurisdiccional electoral es bastante riesgoso dentro de la pretensión. Carla Ceballos, en este caso, obviamente tiene su background político en la ciudad, ostentó algún cargo de concejala, me parece, hace algunos años. Así es. Como tú bien lo señalabas, tiene cierta militancia o cierta favorabilidad en el movimiento Pachacuti, que sería el que estaría auspiciando la candidatura de Jorge Yunda. Entonces, ahí podríamos generar el nexo fáctico, ¿sí? Ahora, la pretensión es muy complicada, Fausto. ¿Por qué? Porque en las acciones de protección, se tiene que especificar cuáles son los derechos constitucionales que se están violando por parte, en este caso, del Tribunal Contencioso Electoral. Señalar el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué se están afectando los derechos de Carla Ceballos, salvo que lo haga en representación de Pachacuti, que sería otra de las especulaciones. Y ahí vamos, como parte de estas interpretaciones que damos, lo que podríamos entender es que la pretensión es que, para seguir el debido proceso de la acción presentada por Carla Ceballos, esto necesariamente va a dilatar los tiempos. No va a dilatar, Fausto, si es que no presentó medidas cautelares, petición de medidas cautelares, porque recordemos una cosa: la acción de protección no suspende el decurso del acto administrativo, los efectos del acto administrativo, o en este caso de las omisiones del Tribunal Contencioso Electoral, y salvo que el juez así lo diga, ¿sí? Uh-huh. Entonces hay que analizar bien la pretensión. Además, en el documento que tú lo presentabas hace lo vamos a presentar de nuevo este momento, sí, vamos a ponerlo en pantalla. Se ve que se está señalando un día para la audiencia, ¿no? Así es. Se está señalando como fecha de audiencia el 1 de agosto. Pero aquí hay un catch en el asunto, Fausto. Cuando un juez constitucional, en este caso, que ya tiene rango constitucional en la acción de protección, en el primer acto jurisdiccional, cuando sucede una acción de protección, tiene que dictar una medida cautelar en el caso de haber sido pedida y procedente, ¿sí? Uh-huh. Es decir, y la medida cautelar es la única que podría frenar el decurso de la acción en el Tribunal Contencioso, de la infracción en el Tribunal Contencioso Electoral. En esa providencia que tú acertadamente nos presentas, no existe ninguna cautelar. Es decir, el Tribunal... Simplemente se convoca a la audiencia. Exactamente, solo se convoca a la audiencia. El Tribunal Contencioso Electoral tiene que seguir su normal de curso en cuanto a su trámite interno para solventar la situación de Jorge Yunda. Exacto. Además, hay una cosa. Ajá. Perdón, Fausto. Sí. Sí. Acabo de ver una noticia en este momento, porque llegan las actualizaciones, Fausto, de esta, en redes sociales, obviamente, uh-huh, de esta actuación, que la pretensión de Carla Ceballos sería que los jueces se abstengan de conocer la causa. Exacto. ¿Sí?
se abstengan de conocer la causa. Creo que estamos viendo en la misma línea de tiempo las cosas, pero realmente me parece inaudito y quiero hacer una remembranza de algo. Pero hemos visto medidas cautelares y acciones de protección, todas y algunas inauditas en esto. O sea, es un escenario que seguramente en estricto sentido de la legalidad no nos hemos planteado, pero hay ya una acción de protección, reiteramos para que se pueda comprender mejor, presentada por Carla Ceballos, cercana a Pachacutic, a Jorge Yunda en este caso, que es para que los conjueces que se están conociendo la causa 631 se abstengan de resolver, una resolución que estamos esperando en estas horas. De acuerdo. Y sabes qué, Fausto, quienes estamos, yo lo hago para estrictos fines académicos, para unos estudios doctorales, de las actuaciones de la justicia electoral, quienes seguimos la causa y la audiencia que fue llamada la semana anterior para esta misma causa, en la cual se presentó la defensa técnica de Jorge Yunda y la defensa técnica de Santiago Guarderas. ¿Cuáles fueron las alegaciones principales del abogado de Jorge Yunda? Fue que los jueces que actualmente estaban conociendo, ese pleno que actualmente estaba conociendo la causa, eran incompetentes. Ahorita se me acaba de ocurrir, como que trayendo una remembranza, es el argumento que utilizó el abogado González de Jorge Yunda a efectos de señalar que los jueces que conocían en segunda instancia del Tribunal Contencioso Electoral la infracción de Jorge Yunda eran incompetentes. Y si es que la pretensión en este caso de Carla Ceballos es que los jueces se abstengan de conocer, tendría algo de relación, ¿no? Pero hago yo la siguiente reflexión. ¿Quiénes son los únicos jueces competentes para resolver infracciones electorales? Los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Así es. ¿Por qué actúan los jueces suplentes y los conjueces, Fausto? Cuando existe congestión de causas o además cuando por los incidentes, y eso determina... Hubo recusaciones en este proceso, por recusaciones, claro. Los incidentes, recusaciones y excusas han dejado sin poder resolver al Tribunal Contencioso Electoral determinadas causas. Y estos se van posesionando poco a poco. Son actuaciones que están en estricta legalidad, eso sí. Nuevos incidentes en todo caso, dentro del caso que involucra al exalcalde Jorge Yunda en esta denuncia por infracción electoral. Esperaremos las próximas horas, seguramente serán determinantes respecto de las resoluciones del Tribunal Contencioso Electoral. Doctor Ron, gracias por estar con nosotros. El gusto es mío, Fausto, gracias por la invitación. Una buena tarde. Gracias. Ha sido el abogado Esteban Ron, abogado constitucionalista, explicando la situación electoral principalmente del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, y hemos revelado en estos instantes también un documento que podría ser un nuevo incidente en la pretensión de que no se dé la resolución del Tribunal Contencioso Electoral, que podría en uno de los 3 escenarios aceptar la infracción electoral y quitarle los derechos políticos a Jorge Yunda. La situación todavía está en veremos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.